Hola chicos, ¿qué tal? Mucho gusto. El día de hoy vamos a hacer un breve recordatorio de lo que son las funciones. Para entender una función matemática, primero nos tiene que quedar claro o recordar que una función, primero, más que nada, está basada en ser simplemente una relación. ¿Ok? Para entender qué es una relación cualquiera, es asociar elementos de un primer conjunto con elementos de un segundo conjunto con base o por medio a una razón por la cual se están uniendo o asociando estos elementos. Ustedes, por ejemplo, están relacionados con diferentes grupos de amigos. Tienen su grupo de amigos del TEC, tienen amigos tal vez de su escuela anterior, tienen amigos vecinos, inclusive hasta sus propios primos pueden ser sus amigos. ¿Ok? Por ejemplo, también las diferentes marcas de automóviles están unidos con su respectivo precio. Una vez que recordamos lo que es una relación, que simplemente es una relación cualquiera, y de esa relación vamos a ir recordando cómo es que se forma una función, entonces vamos ahora sí a recordar cuál es la característica que se debe de cumplir para que una función, o más bien para que una relación pueda ser considerada como una función. Ok, la característica que debe de cumplir una función es la siguiente. Las funciones es una o son relaciones entre dos conjuntos donde los elementos de este primer conjunto, que denotamos con el nombre de dominio, y comúnmente a este dominio lo unimos con la variable x y se asocian con un solo elemento del segundo conjunto rango. Y este que es el rango lo denotamos comúnmente con y, pero es exactamente lo mismo a f de x. F de x quiere decir función que depende de x, por eso la y es la variable dependiente. ¿Ok? Tenemos aquí un pequeño ejemplito donde ponemos que dadas ciertas horas, se cuenta o se tiene cierta temperatura. A la 1 de la tarde, 10 grados centígrados, a las 2, 14, a las 3, 16, a las 4, 16. Y eso no hay ningún problema. Sabemos que a diferentes horas podemos tener la misma temperatura. A las 5, las 13, a las 6, los 11 grados centígrados. ¿Ok? Entonces, esta función es muy importante darnos cuenta que, ¿qué es lo que está relacionando? Nos está relacionando la hora del día con la temperatura registrada a esa hora. Esa es la razón por la cual se están uniendo los elementos de los dos conjuntos. Entonces, aquí como yo te lo representé, se podría decir que te lo estoy representando en forma de una tabla. ¿Estás de acuerdo? Y tiene muchas maneras de representarte las relaciones, o en este caso las funciones. Por ejemplo, yo aquí lo puedo representar mediante pares ordenados. ¿Cómo sería? Bueno, pues si yo denoto como f de x esta función, voy a abrir una llavecita y voy a hacer pares ordenados. Una, ya no voy a poner pm con 10 grados, 2 con 14 grados, y así sucesivamente hasta 6, con 11 grados. ¿Ok? Esos son los pares ordenados. También es posible que nosotros hiciéramos una gráfica de esto y son diferentes formas de poder representar lo que son las funciones como las relaciones. Entonces, lo más importante de aquí entender es, recuerda, una función parte de ser una relación, pero ¿cuál es la característica que debe cumplir? Debe de cumplir esto que está aquí, que cada uno de los elementos del primer conjunto llamado dominio tiene que estar solamente asociado con uno y solo un elemento del rango de las yes. Aquí podría causarnos un poquito de ruido o extrañeza el ver este caso, en donde tenemos tanto a las 3 de la tarde como a las 4 de la tarde unidas con el mismo y, pero ahí no hay ningún problema. Lo que tenemos que hacer es entender verdaderamente esto. Lo que estamos diciendo es que la variable x esté con solamente una temperatura. Y en este caso, 3 de la tarde solamente está unida con 16 grados centígrados. 4 de la tarde está unida con 16 grados centígrados. Lo que no se pudiera es que 3 de la tarde tenga 16 grados centígrados y al mismo tiempo 3 de la tarde tenga 18 grados centígrados. No es posible que a la misma hora se tengan diferentes temperaturas.
En resumidas cuentas, las características de las funciones son las siguientes. Cada elemento del dominio debe de estar relacionado con solo un elemento del rango. Esta la vamos a ver, por ejemplo, en este ejemplo número 1. Todos son lo mismo, pero voy a explicar con ese numerito. ¿Ok? Lo que está diciendo es que cada uno de los elementos que se encuentran aquí, el 1, el 2, el 3, tienen que estar relacionados con elementos del conjunto 2. Vamos a suponer que 1, 2, 3 son nombres de estudiantes y que ABC es el nombre con el que inicia su nombre, su primera letra. Entonces, el estudiante 1 inicia con A, el estudiante 2 inicia con B y el estudiante 3 inicia también con B. Pueden haber, no sé, 20, 30 estudiantes y cada uno de esos 30 estudiantes tienen que estar relacionado con alguna letra que es con la que empieza su nombre. Entonces, a eso se refiere. No pueden quedar elementos del primer conjunto, o sea, elementos del dominio que no estén unidos con elementos del rango. No puede haber un estudiante que no exista su primera letra de su nombre, por decirlo así. ¿Ok? Nos vamos a la segunda. La segunda dice, algunos elementos del rango pueden no relacionarse con elementos del dominio. Eso sí se puede y lo vemos aquí, por ejemplo. Yo tengo este grupo de 24, 27 o 30 alumnos y tenemos que, por ejemplo, ningún alumno está relacionado con la J, vamos a suponer, que no tenemos a nadie que se llame, existen personas que tienen nombre con J, pero vamos a suponer que este grupo, ningún alumno empieza con J. Entonces, es posible en una función que se queden elementos del rango sin utilizarse. Entonces, por decirlo así. Y entonces no hay ningún problema. ¿Ok? Nos vamos a la número 3. Dice que es posible que dos o más elementos del dominio estén relacionados con un elemento del rango. Entonces, aquí es donde hay que poner mucha atención para que no se me confundan, ¿ok? Aquí, ¿qué vemos? Vemos que el estudiante 2 y el estudiante 3, ambos están relacionados con la B. Vamos a suponer que el estudiante 2 se llama Bernardo y el estudiante 3 se llama Bianca. Entonces, los dos inician su nombre con la letra B, por lo tanto, los dos están relacionados y eso no tiene ningún problema ni eso evita que sea una función esa relación. Entonces, estas son características que debe de cumplir o que puede tener la función, por decirlo así, que puede tener. Ahora sí, vamos al punto número 4, que este sí es obligatorio que se cumpla. Un elemento del dominio no se puede relacionar con dos o más elementos del rango. Vean aquí la diferencia con el anterior. Aquí, por ejemplo, el estudiante 1, vamos a suponer que está relacionado con A porque se llama Armando, el 2 con A porque se llama Alejandra, el 3 con B es Bernardo. Pero el estudiante 4 no puede estar relacionado con la C, con la D, con la F. No confundamos esto a que tenga dos nombres, ¿ok? No, nos estamos refiriendo que su primer nombre tiene, tiene que estar relacionado al estudiante con la primera letra de su primer nombre. No estamos hablando si tiene dos o tres más nombres, solamente está así la relación. Entonces, el estudiante 4 no puede llamarse Carlos y al mismo tiempo Daniel y al mismo tiempo Federico y al mismo tiempo José. O sea, estamos hablando que solamente para que fuera función esto, tendría que estar relacionado el estudiante 4 con una y solamente una letra. Entonces, tiene que quedar muy clara la diferencia entre el caso 3 y el caso 4. El caso 3 es los elementos del rango pueden estar relacionados con varias X's, pero lo que no se vale es que la X esté relacionada con varias Y's. Eso no es una función, solamente es una relación. Ahora recordaremos las formas en las que nosotros representamos una función. Podemos representarla de manera verbal, tal cual como ahorita explicamos todo esto de horas con respecto a su temperatura, el nombre de alumnos relacionado con la primera letra de su nombre, etcétera. Entonces, otra puede ser, esta información la mandas a una tabla, otra puede ser pares ordenados, que es lo que hicimos en el primer slide, gráficamente, que es lo que tenemos ahorita expresado, y otra puede ser por medio de ecuaciones. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nosotros gráficamente podemos denotar que esto es una función? Si ustedes recuerdan, había una o hay una regla que es la regla de la recta vertical. La regla de la recta vertical, lo voy a poner aquí, nos ayudaba para determinar si estas gráficas son o no son funciones. ¿Cómo? Bueno, nosotros marcamos rectas verticales ¿en dónde? En cualquier lugar.
no importa en dónde. El chiste es que lo que debe de cumplir es que solamente cruce en un solo punto dicha recta. Como alcanzamos a ver aquí, la primera función que tenemos es una función lineal. Y entonces, al yo marcar rectas verticales, solamente está tocando a un solo punto cada una de esas rectas. ¿Qué es lo que me quiere decir que toque un solo punto? Lo único que me está diciendo es que esa X está relacionada únicamente con esa Y. Esta X que tenemos aquí, por ejemplo, está relacionada con esta respectiva Y. Por lo tanto, cumple que una X esté con una sola Y. Lo vemos, por ejemplo, en la segunda gráfica que tenemos una función cuadrática. Aquí si yo marco también rectas verticales, de igual manera se cumple que solamente está tocando a un punto. Por lo tanto, esto también es una función. Vamos con la tercera. A esta función se le llama función cúbica, ¿ok? La función cúbica, de nuevo, solamente está tocando a un solo punto, por lo tanto, ambas, o bueno, más bien las tres, perdón, son funciones. Continuamos con las siguientes gráficas. En la primera alcanzamos a ver que es un círculo. Entonces, si nosotros marcamos rectas verticales en cualquier lugar, debe de cumplir que debe de tocar solamente una vez. Aquí observamos que está tocando 2 veces. Esto indica que esto no es una función. ¿Por qué no es una función? Porque una X está relacionada con 2 Ys. Por lo tanto, no es considerada función. Vamos a la siguiente. La siguiente también es una parábola como la anterior. Sin embargo, esta es una parábola horizontal. La pasada era una parábola vertical. Si nosotros marcamos aquí rectas, podemos observar exactamente lo mismo. Está tocando a 2 puntos. Si toca a 2 o más puntos, ya no es una función. Nuevamente esta X indica que está relacionada con 2 Ys. Por lo tanto, no es función. Y vamos por último con la tercera, que es una función senoidal. Estas las van a ustedes a estudiar lo que es en matemáticas 4. Si marcamos rectas verticales, aquí alcanzamos a ver que sí tocan solamente a un solo punto, por lo tanto, esta sí es una función. En el caso de las parejas ordenadas, acuérdense que tienen que estar bien seguros de que cumplan la característica de que para que sea función debe estar relacionada una X con una sola Y. Aquí estábamos viendo lo de las temperaturas. Si yo aquí tengo 1 de la tarde está relacionada con 10 grados centígrados y luego que a la 1 de la tarde está relacionado con 12 grados centígrados, no tiene lógica. Y esto me indica que no es una función, porque no puede las X relacionarse con diferentes Ys. Por lo tanto, esto no es función. Nos vamos al siguiente caso. Tengo 1 de la tarde, que es 9 grados centígrados, 2 de la tarde, 8 grados centígrados, 3 de la tarde, 10 grados centígrados, 4 de la tarde, misma temperatura. Esto no afecta, sí es una función. Se puede que a la misma hora tengas, a diferentes horas, discúlpenme, tengas la misma temperatura. Lo que no se puede es que a una hora tengas diferentes temperaturas. Esto sí es una función. Entonces, recuerda, no pueden repetirse las X's, por decirlo así, en pares ordenados, o bien no pueden estar relacionadas una X con diferentes Y's. Ok, muchas gracias chicos. Espero que hayan visto detenidamente este video, hayan tomado apuntes y les haya ayudado un poquito a recordar lo que es una función matemática que parte de ser simplemente una relación cualquiera, pero que debe de cumplir esa característica. Muchas gracias.